Quiero que sea algo ameno, no quiero que sea algo aburrido, espero que les guste. Vamos a empezar con ello. La presentación tiene por título Potencial de las presas de Gran Canaria para construir centrales hidroeléctricas, pero realmente es el potencial de las grandes presas de Gran Canaria para construir centrales hidroeléctricas. ¿Qué se entiende por gran presa? Según el Consejo Insular de Agua, gran presa es aquella que tiene mínimo 15 metros de altura o un mínimo de 100.000 metros cúbicos de capacidad volumétrica. Esto es un breve índice, una introducción general para mirar un poco el tema del cambio climático, la importancia de la fuente de energía renovable y el almacenamiento energético, un poco cómo está el tema de las metodologías de evaluación del potencial en otras partes del mundo, etcétera. El tercer capítulo ya es de entrada la propuesta de evaluación del potencial de las presas, el cuarto son las conclusiones y el 5 solo es un extracto de la bibliografía para que sepan más o menos la calidad que ha tenido el estudio. Empezamos con la introducción, tiene dos grandes bloques. En primer lugar se pretende estructurar a nivel mundial, a nivel local, a la par que se intenta llevar a los oyentes desde un concepto más histórico de energía a un concepto más reciente que es el almacenamiento energético. Todos conocemos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Renovable, hay 17 Objetivos de Desarrollo Renovable, está el tema social, está el tema del trabajo, el crecimiento económico, y yo he destacado los 3 que nos conciernen a nosotros, el 6, el 7 y el 13. El 6 es garantizar un acceso, una disponibilidad de agua limpia, saneamiento. El 7, garantizar el acceso a una energía asequible, de calidad y también a agua. Y el 13 son las medidas que tenemos que tomar urgentemente para luchar contra el cambio climático. Todo esto viene también sucedido, más bien derivado con el Acuerdo de París a nivel mundial. En 2022, 193 países de 197 firmaron el acuerdo, faltan 4 por ratificar, a lo mejor a día de hoy ya se han ratificado. Uno de los que no se ha ratificado es Irán, como se puede ver ahí. Los que más emiten, como siempre, son China, Estados Unidos, India y Rusia. El objetivo del Acuerdo de París es que no llegue la temperatura del planeta a 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, recomendándose 1,5. ¿Qué desventajas tienen las fuentes de energía renovables y por qué las decimos en la presentación? Porque aquí vamos a explicar el almacenamiento energético. Las desventajas que tiene, como muchas personas ya sabemos, es la aportación de inestabilidad a la red eléctrica, irregularidades en la continuidad del suministro, dependemos del viento, dependemos del sol, dependemos de fuentes de energía naturales. La variabilidad de esos recursos introduce perturbaciones en la frecuencia eléctrica, que a su vez hace dificultar la gestión de la empresa, red eléctrica en este caso, que es la empresa que gestiona la red eléctrica, para integrar esa fuente. Para Gran Canaria es peor todavía, porque no podemos conectarnos a otros territorios y sumar fuerzas. Es verdad que está ya en marcha un plan para conectar toda la provincia de Las Palmas. También hay una insuficiente adecuación de la red eléctrica. De hecho, en el boletín oficial de la provincia de Canarias todos los días salen modificaciones de las subestaciones eléctricas en Canarias para ampliar la capacidad de tantas placas solares y plantas fotovoltaicas, etcétera, que se están poniendo. Los costos más elevados debido al transporte, sobre todo en barco que viene hasta aquí, y todo eso ha producido una baja penetración de las fuentes de energía renovables. RES significa fuentes de energía renovable en inglés, es la sigla en inglés. En 2021, a pesar de toda la cantidad que vemos ya de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, en Canarias hay un 21,13% de penetración en potencia instalada y un 20,77% en producción de energía. Gran Canaria tiene 260 megavatios de potencia instalada de renovable. ¿Qué necesitamos para suplir o subsanar esos defectos que nos introduce las fuentes de energía renovable? El almacenamiento energético. El almacenamiento energético nos permite gestionar con continuidad y frecuencia esas perturbaciones que introduce la variabilidad de los recursos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema de funcionamiento de una central hidroeléctrica. Solo decir que en Canarias a gran escala tenemos la central hidroeléctrica del Hierro, Borona del Viento, con 22,80 megavatios. Y en Tenerife hay 1,22 megavatios, pero creo que es de 2 microcentrales pequeñas que se suman y dan 1,22. Y en La Palma también hay 0,80, pero es pequeñito, es mini hidráulico. Este es el esquema de funcionamiento de central hidroeléctrica, ya lo habrán visto en muchos casos. Depósito inferior, depósito superior. Cuando tengo un exceso de generación de energía en la red porque los parques eólicos me producen mucho o porque las placas solares me producen mucha cantidad que no demanda la sociedad, ese exceso, en vez de tirarlo o en vez de mandar a paralizar los parques eólicos,
que es lo que se está haciendo muchas veces, lo aprovecho para bombear el agua del depósito inferior al depósito superior. Aquí está la bomba, eso va asociado a un motor, como es lógico, y cuando con todos los elementos de producción no consigo llegar a la demanda eléctrica de la población, ¿qué hago? Ese agua que previamente bombeé hacia el depósito superior, lo turbino hacia el depósito inferior y genero energía en vez de almacenarla. Esa es la duplicidad de funciones que tiene este esquema, que por eso es tan atractivo. Seguimos un poco con la introducción. A nivel mundial se espera que crezca un 200% el almacenamiento energético entre el 2014 y el 2050. Las tecnologías cada vez se desarrollan con mayor rapidez. Cuando ya se está dominando una, aparece una nueva. Ahora estamos con el hidrógeno. Pero hay que destacar que la tecnología de bombeo reversible hidráulico está consolidada desde hace más de 120 años y representa a día de hoy el 96% del total de almacenamiento energético en el mundo. A nivel europeo, hay una directiva europea que exige a los Estados miembros tener instalaciones de almacenamiento energético. A los europeos les da igual que se use como diario, como estacional, eso depende de la lluvia. En España no hay tanto tema estacional. Y en España ese porcentaje baja un poquito hasta el 88%. Es decir, de todo el almacenamiento energético en España, el 88% se hace por bombeo hidráulico. En Europa, perdón. Y en España, el gobierno aprobó una estrategia de almacenamiento energético en el 2021. Actualmente hay 8,3 gigavatios de almacenamiento energético, pero se prevé que en el 2030 haya 20 y en el 2050 haya 30. Ya sea a gran escala, como la central hidroeléctrica Salto de Gira, o sea detrás del contador. ¿Qué llamamos detrás del contador? Pues las baterías que hay en todas las viviendas que tienen placas solares, eso también se considera almacenamiento energético detrás del contador. A nivel regional también hay una estrategia del gobierno canario en consonancia con el gobierno estatal, porque todo tiene que ir en consonancia, y lo que se pretende en Canarias es que en 2040 haya 10,45 gigavatios hora de producción, de almacenamiento, de energía por bombeo. Solo, volvemos a incidir, solo 22,80 megavatios están actualmente en Canarias, que es la central hidroeléctrica del Hierro, hidroeólica más bien. A nivel insular, en Gran Canaria tenemos 0 megavatios instalados, pero ya sabemos que se está construyendo y a buen ritmo. Salto de Gira, que tendrá aproximadamente 220 megavatios en régimen de bombeado, lo que es lo mismo en almacenamiento. Esto no lo hemos hecho basado en un estudio preliminar, hemos analizado cómo está el sector, a eso se llama una revisión del estado del arte, el análisis bibliográfico, y hemos ido por jerarquía. Lo primero es ver cómo integrar las fuentes de energía renovable en la red eléctrica. Para eso tenemos que usar las tecnologías de almacenamiento energético. Dentro de ellas nos centraremos en el almacenamiento energético por bombeo hidráulico, PHES, Pumped Hydropower Energy Storage. Y por último, dentro de aquí veremos las metodologías diferentes que se usan y la que hemos usado nosotros, la que hemos decidido utilizar nosotros para calcular ese potencial de la isla en cuanto a presa. Esto es una comparativa de todas las tecnologías de almacenamiento que existen a nivel mundial, con diferentes artículos científicos, comparando diferentes artículos, en cuanto a eficiencia eléctrica de cada una y el tiempo de vida. Por ejemplo, la que vamos a tratar hoy aquí, que es el bombeo hidráulico, tiene un 87% de eficiencia, otros dicen que entre un 70 y un 85 y otros dicen lo mismo. Tiempo de vida de 30 a 50 años o mayor de 30. También hay algunos estudios que dicen que no llega a 25, pero... Por ejemplo, el hidrógeno, que está muy de moda, el más ventajoso le da un 32% de eficiencia eléctrica y un máximo de 20 años. Ese es el estudio más ventajoso sobre el hidrógeno. También tenemos las baterías de ion litio, que tenemos una eficiencia eléctrica del 75 al 97% y un tiempo de vida de 5 a 16 años. Esas serían las tres que más están de actualidad. Esto es la misma comparativa, pero en costos. Costo de inversión de esa tecnología y costo de operación y mantenimiento. Si vemos el bombeo hidráulico, tenemos cómo se aproxima al cero, tanto en el costo de inversión como en el costo anual, más aún en el caso nuestro, que están ya las presas construidas, pero vemos como tecnologías como el volante de inercia, que son más teóricas y están todavía desarrollándose, que la línea roja tiene un coste anual de operación asumible, pero sin embargo tiene un coste de inversión muy alto, ¿no? Y las baterías de ion litio, que sería la raya verde, estaría justo aquí, tendría un coste anual de 20 y sin embargo el coste de inversión llegaría a unos $4.000 por kilovatio hora. Tipos de centrales hidroeléctricas. Según la potencia instalada, menos de 1 megavatio, microcentrales, entre 1 y 10 megavatios,
minicentrales, más de 10 megavatios de gran potencia. Las 3 se ponen en verde porque las 3 se han estudiado en esta línea de investigación. Según la ubicación física, pueden ser exteriores, subterráneas o en pozos. En el caso nuestro son todas las exteriores, las que hemos estudiado. Y según el régimen de flujo, pueden ser de agua fluyente, por un río o un barranco en el que ni siquiera se almacena, de regulación propia en el que se almacena pero solo se turbina, no se bombea, no se almacena. Se almacena el agua pero no se bombea para almacenar energía. Y de bombeo reversible, en la que tenemos varios tipos, que es la que nos ocupa. Según la aportación de agua, puede ser bombeo puro o mixto. ¿Qué tiene el bombeo puro? Que el depósito superior no tiene aportes propios. Nosotros nos vamos a centrar en el bombeo mixto, que está más relacionado con las estaciones desaladoras, que son las que mandan el agua hacia las centrales, hacia las presas superiores. Según el ciclo de regulación tenemos bombeo estacional, más utilizado en la Unión Europea, bombeo semanal o bombeo diario. Nosotros planteamos un bombeo diario, ni siquiera diario, planteamos un bombeo instantáneo, por 10 minutos. Según el tipo de tecnología hidráulica, puede ser independiente o sistema hidráulico reversible. Esto es, tenemos las bombas con los motores, las turbinas con el alternador. Podemos tener todo eso en la misma máquina que hace dos funciones o en máquinas independientes, ¿no? Simplemente es eso. Este sería el esquema que se siguió para calcular el estudio. Aquí destacamos en rojo solo las 69 grandes presas de la isla, no entramos en las pequeñas presas. Primero se hace una detección de las presas existentes y se crean todas las combinaciones posibles, salieron 2.346 combinaciones. Después se hace un cálculo del potencial teórico que tiene esas 2.346 combinaciones y se aplican ya unos filtros para ir filtrando resultados. Se eligen dos filtros que son las restricciones técnicas de aceptabilidad, para considerar aceptables esos resultados. Son la máxima distancia que hay entre las presas y la mínima altura entre ellas. Si no hay una mínima altura, pues no vamos a tener una gran energía almacenada, y si no hay una distancia, si hay una distancia muy larga, tampoco compensa llevar a cabo una central hidroeléctrica en esas presas. Aplicamos un algoritmo de optimización combinatoria. En este algoritmo se hace una maximización de la energía, considerando que cada conexión o central hidroeléctrica solo puede tener 2 presas como máximo, ¿vale? Y después se aplica el resto de restricciones o filtros, ya sea distancia a la red eléctrica, ratio, altura, ya lo veremos después, bastantes restricciones, y medioambientales. Y por último tenemos el potencial viable, el potencial que consideramos que se puede ejecutar, que será sustancialmente mucho menor al teórico que habíamos visto en el primer paso. Estas son algunas de las fórmulas, para no liar mucho el tema con tecnicismo, estas son algunas de las fórmulas que se han utilizado, fórmulas de la hidráulica típica, cálculo de las pérdidas de carga, y el algoritmo que se utilizó de maximización de la energía, que se considera el problema de la mochila, se llama el problema de la mochila, de optimización combinatoria. Aquí están los parámetros técnicos que hablábamos antes, con los valores ya esta vez, le dimos un valor, no fue al gusto tampoco, esto fue estudiado, aparte de que había que adaptarlo a Gran Canaria por ser una isla escarpada volcánicamente, se consideró que la mínima altura entre presas debía ser 30 metros para el estudio y la máxima distancia 5 kilómetros o 5.000 metros. El resto de parámetros técnicos son volumen, distancia a la red eléctrica, altitud sobre el nivel del mar, energía almacenada mínima, porque no nos compensa tampoco un gasto enorme, ¿no? Un impacto medioambiental para tener una poca energía, y el ratio altura-distancia. Respecto a la distancia de la red eléctrica, se consideró desde el punto medio de la conexión a la subestación eléctrica más cercana, existente o próxima a construirse. ¿Cuáles son los parámetros técnicos que se han considerado medioambientales? Pues mira, todos los que incluyan zona SEC, zona especial de conservación de la Red Natura 2000, zona CEPA, zona especial de protección de aves, quiere decir, también de la Red Natura 2000, la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y la Red Canaria de Reserva de la Biosfera. ¿Cuál fue el criterio? El criterio fue riguroso, desde que una de las dos presas esté incluida, aunque sea una parte pequeña, en uno de esos espacios, se anula esa conexión y se pasa a la siguiente que tenga mayor energía. Esta es la Red Canaria de Espacios Naturales. Vemos cómo Gran Canaria tiene un alto porcentaje de su superficie afectada por algún tipo de espacio natural. Y aquí ya empezamos con la aplicación del modelo y los resultados que obtuvimos. Aquí se decidió dividir la isla en cuencas e intercuencas. Los sombreados verdes son las cuencas, los sombreados más claros beige son las intercuencas, y
Las líneas azules son los barrancos principales que dan nombre a esa cuenca. En este caso, por ejemplo, Barranco de Arguineguín, que es donde se desarrolla Salto de Gira, tiene el Barranco de Arguineguín, le da nombre Cuenca del Barranco de Arguineguín, y así sucesivamente, Barranco de Guayadeque, Cuenca del Barranco de Guayadeque, y ese es el criterio elegido. Esto es lo mismo, con un relieve según las alturas de la isla, indicando el Pico Las Nieves, el punto más alto, como va descendiendo. Gran Canaria tenemos la suerte de que va descendiendo en altitud siempre hacia la costa, y tenemos la distribución de las 69 grandes presas. Esta zona de aquí es la cuenca del Barranco de Arguineguín. Esta es la misma distribución, los puntos amarillos representan las presas y cómo encajan o no encajan en los diferentes territorios protegidos, ¿no? Aquí tendríamos la zona SEC, la zona CEPA, la Reserva de la Biosfera y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Gran Canaria tiene 33 espacios naturales protegidos. Es verdad que hay que decir que no está actualizado esto porque este año salió el nuevo Plan Insular de Ordenación y este está hecho con el anterior Plan Insular de Ordenación del Cabildo. Por aquí tenemos, una vez más, la distribución de las presas, esta vez en relación a las subestaciones eléctricas existentes y futuras y a las centrales hidroeléctricas. Los triángulos rojos representan las estaciones eléctricas existentes y los triángulos azules las futuras, las que se van a construir, que a estas alturas puede que ya haya más de alguna construida. Y después, el símbolo que vemos por aquí, son las centrales de generación eléctrica, la de Ginamar y la de Juan Grande, que todos conocemos, térmicas, y la central hidroeléctrica Salto de Gira, que ya la pongo por aquí porque va a ser una central de generación eléctrica, igual que las otras, una central. Estos son los resultados obtenidos, voy para atrás a la diapositiva, en relación a este primer esquema, cómo salieron al final estos resultados. Vemos cómo teníamos 2.346 combinaciones que analizar, tuvimos que ir aplicando filtros para ir reduciendo el campo. Nos salió un potencial teórico falso y real de 615 gigavatios hora, y a partir de todo el algoritmo de optimización, la aplicación de las restricciones, la distancia a la red eléctrica, las restricciones medioambientales, nos quedamos con 5 conexiones en la isla, 10 presas para un potencial de 6 gigavatios hora que cumplan los requisitos que nosotros establecimos en el estudio. Otros estudios establecerán otros requisitos, más rigurosos o menos. Hay que decir que llegados a este punto, cada proyecto debe evaluarse individualmente, es decir, el impacto que un proyecto tenga o no podrá ser poco o nada significativo. Lo bueno que tenemos las presas ya construidas. Ya será decisión de las administraciones públicas decidir si ese impacto es poco, nada o muy significativo. Estos son los resultados que salieron. Como todos sabemos, Chira y Soria, Salto de Gira, a nosotros nos salió 219, cerquita de lo que había puesto el proyecto, 220, tenemos un margen pequeño de error. Después también nos salió el Parralillo y el Vaquero, Barranco Hondo y Tirajana, Barranco Hondo Parral, Estamadaba y Cueva Blanca y la Lechucilla. Estas son los 5 pares de presas que cumplirían solo estos 5 pares de los 69 con todas las restricciones. Todas ellas suman un total de 6 gigavatios hora. Esto es lo mismo, pero agrupado por cuencas. Se lleva la palma la cuenca del Barranco de Arguineguín, después veremos por qué, no solo por Salto de Gira. La aldea Yagaete, que ya desde hace años el ITC estudia el tema de las presas de la aldea y cómo interconectarlas, y el barranco de la aldea también, y el de Azuaje y Tenoya son los que más energía almacenada podrían darnos. Como esto se expone en Telde, yo quería dar un detalle, un guiño. En Telde la gran presa que aparecía nada más era la de Salva India, o Salvia India, creo que era Salva India. Esta está ubicada en la cuenca del Barranco de Telde. Analizando un poco las que habían alrededor para hacer una conexión con la presa de Salva India, vemos como las ubicadas en la intercuenca de Telde y Guayadeque no hay gran presa, y las ubicadas entre Telde y Guiniguada, el Sabinar, en la intercuenca del barranco de Telde y Guiniguada. Y otra grande presa cercana sería la presa de Santa Brígida. Entonces analizamos las conexiones esas en concreto, vemos como Salva India con el Sabinar nos daría 2 megavatios en turbinado y 2,35 en bombeo, que es en almacenamiento. Es decir, Salto de Gira tiene 220 megavatios de potencia instalada. Esta tendría 2,35, estamos hablando de 100 veces menos lo que tendría. Tendríamos una distancia a la red eléctrica poca, 2,5 kilómetros,
una diferencia de altura sustanciosa para aumentar la energía almacenada y una distancia entre presas que se va del límite que nosotros habíamos escogido de 5. Se va a 7 kilómetros la distancia entre presas de Salva India y Sabiná. Y esta de aquí sería la mejor conexión que se podría hacer con Salva India, con la de Santa Brígida, porque tiene mayor potencia instalada y mayor energía para almacenar. Tendría 40,62 megavatios hora y 1,85 de potencia instalada. También he querido hacer un guiño, como es el Cabildo el que ha organizado la jornada, y ver las 8 grandes presas que tiene el Cabildo, para tampoco entrar en todas las presas, porque fueron 2.346 combinaciones. Vamos a ver las 8 grandes presas del Cabildo, cómo serían las mejores conexiones. Aquí tendríamos las ubicadas en el barranco de Arguineguín, Chira y Soria, ya conocidas, ubicadas en la cuenca del barranco Maspalomas, Fataga, Yagaure y La Gambuesa, las ubicadas en el barranco de Mogán, la presa del Mulato, que está muy cerca de Salto de Chira también, y la del barranco de la Aldea, la presa de la Candelaria. Y por último la del Vaquero entre la Aldea y Agaete. Estas son las 8 grandes presas del Cabildo. Otras grandes presas cerca, la Cueva de las Niñas o Las Niñas y la presa de Tirajana, de donde yo soy. Aquí tenemos la distribución de las 8 grandes presas del Cabildo, añadiendo la de Tirajana y la de Las Niñas, y ahora les diré por qué las puse. Aquí vemos ya cómo está la conexión que podría haber entre ellas, entre el Vaquero y Candelaria. Aquí tenemos Chira y Soria. Aquí vemos cómo el Mulato y Las Niñas podrían unirse abajo. Aquí vemos Gambuesa y Ayagaure. Y aquí vemos cómo Fataga podría venirse hasta aquí o podría irse con la de Tirajana. Ahora lo veremos. Esta lo puse por ponerlo porque ya es conocida, Chira y Soria, lo que nos calculamos nosotros, 202 en régimen de turbinado y 212 en bombeo. Y aquí tenemos Las Niñas y Soria. ¿Por qué Las Niñas y Soria? Las Niñas es la tercera presa más grande de la isla. Soria es la primera más grande, la segunda es Chira y la tercera Las Niñas. Chira y Soria ya se están uniendo. Las Niñas se podría unir con Soria porque a Soria le sobra capacidad volumétrica para coger otra central hidroeléctrica, que ya lo está estudiando el Consejo Insular de Agua, me consta desde hace mucho tiempo. La presa del Mulato también podría, ¿por qué no?, mirarse la posibilidad de que conecte con la presa de Soria. Fíjense, voy para atrás, fíjense cómo Las Niñas y Soria tendría casi 190 en potencia instalada de bombeo y 4.159 megavatios hora. No es tanto como Salto de Chira, pero es bastante. El Mulato tendría mucho menos, 15 megavatios apenas y 327 megavatios hora, pero también se podía aprovechar, y lo bueno de esto es que una vez hechas las infraestructuras de la central hidroeléctrica Salto de Chira, todo el sistema de infraestructura, cavernas, etcétera, se podría aprovechar para unir a Las Niñas y al Mulato, y sería más inmediato, más rápido y menos costoso. Después tendríamos el Vaquero y Candelaria, que son aquellas dos por ahí arriba que les comenté, por la Aldea y Agaete, muy pequeñito, mire, apenas notaría 28 megavatios hora, potencia instalada 1,30 megavatios, pero bueno, son también microcentrales o minicentrales que se podría mirar. La Gambuesa y Ayagaure en el barranco Maspalomas notaría unos 0,6 megavatios en potencia instalada. Y por último ya las conclusiones que sacamos del estudio. El estudio tiene obviamente un potencial teórico muy grande, porque cuando uno dice, oye, es que Gran Canaria hay 69 grandes presas y no se ha hecho nada hidroeléctricamente sino Salto de Chira, ¿no? Dices tú, claro, se te iluminan los ojos, pues podemos hacer montones, pero no es así tampoco. Cuando empiezas a aplicar restricciones, factores, etcétera, te das cuenta cómo enseguida te baja la ratio. Al principio era 615 gigavatios hora de potencial teórico, y al final cuando te baja el realmente ejecutable es 6.000 gigavatios hora, que es Salto de Chira y algunas más que se pueden hacer. ¿Qué peso han tenido los factores? El factor medioambiental tiene un gran peso si se aplica de forma rigurosa. Muchas de esas conexiones hemos tenido que descartarlas porque caían en algún espacio natural protegido. La distancia a la red eléctrica no es tan limitante como se piensa a priori en el estudio. No es un factor limitante porque al final las nuevas subestaciones eléctricas que se están creando, que está creando red eléctrica, están haciéndose de forma estratégica para que sea como una especie de círculo. Entonces las equidistancias de las centrales a esa red eléctrica no son demasiado grandes. Y la ratio altura-distancia sí es verdad que tiene mucho peso en Gran Canaria por el tema de ser un territorio volcánico
y sí nos ha hecho tener que descartar un montón de presas que no se van a poder utilizar para central hidroeléctrica, se utilizarán para riego o para otras cosas. Ha sido bueno estructurar la investigación en cuencas intercuencas. Esto facilita la intervención de los gobiernos, etcétera, porque acometen los proyectos a la vez. Por ejemplo, si ya tenemos lo de Salto de Gira, no vamos a irnos ahora a otro barranco, a otra cuenca, vamos a intentar aprovechar lo que ya tenemos, pero le ponemos una piecita más, que puede ser la presa del Mulato o la de las Niñas, o las dos, con los mismos costos casi, un poco más, y lo podríamos, y vamos haciendo una cosa planificada. Aquí tenemos Salto de las Niñas, sería 190 en bombeo y 174 en turbinado. Otra conclusión es que se necesita más almacenamiento energético que Salto de Gira. En este estudio no está, en otra línea de investigación que hemos hecho, los porcentajes que nos dan, nos dicen claramente que hay que hacer más sistemas de almacenamiento, aparte de Salto de Gira. Salto de Gira se queda corta. Se comprueba el carácter práctico de la metodología, es modulable, cada uno le puede poner los factores que quiera, siempre en base a los criterios científicos, pero siempre hay que adaptarlos al territorio. Nosotros hemos puesto que el máximo de distancia entre presas sea 5 kilómetros, pero probablemente otras personas dirán, pues no, mira, podemos estudiarlo para 10 kilómetros, te saldrán menos presas, más presas, ya es criterio de cada investigador. Eso sí, la desviación que tuvimos con respecto a los datos del proyecto original, en el caso de Salto de Gira, que lo tomamos como baremo del estudio, fue de un 0,036%. Hemos querido añadir una diapositiva de qué mejoras se podrían hacer este estudio, que son muchas. Primero, añadir costes del ciclo de vida durante todo el periodo de las centrales, que pueden ser 25 o 30 años. Añadir los costes nivelados de electricidad, los costes nivelados de almacenamiento. Aplicar un método de análisis de sensibilidad de los factores. Nosotros hemos visto que hay factores que influyen más que otros, como la distancia de la red eléctrica, como la ratio, pero con un método de sensibilidad se podría ver el porcentaje de influencia exacto. Considerar otros tipos de depósitos. Oye, pues hay gente que a lo mejor quiere estudiar las pequeñas presas de Gran Canaria, o los embalses, o las cuevas o cavidades, o el mar como depósito inferior, que ya el ITC e incluso la Universidad de Las Palmas hace años que lo venían proponiendo. También hemos calculado las pérdidas de carga, pero no lo hemos hecho en CFD, que es con el ordenador, con un programa computacional específico de fluidos dinámicos. Y también hemos querido dejar pendiente para otro tema, que ya no es el industrial o el energético, la adecuación de las presas. La adecuación de las presas ya es un tema de ingeniería civil o ingeniería de caminos, que habrá, una vez se decida qué presas se van a ejecutar, aparte de la de Salto de Gira, habrá que decidir cuáles, y habrá que analizar, habrá que analizar cuáles de ellas están listas para empezar con ese uso o habrá que adecuar. En el caso de Salto de Gira, en el proyecto mismo está que hubo una adecuación de las presas y bueno, se adecua sin problema, se hace, se paga y ya está. Criterio de máximo 2 presas es ampliable, se puede considerar 3 presas, 4 presas, por cada conexión. Nosotros hemos considerado 2 porque es el criterio más restrictivo, más complicado, y a partir de ahí se puede ir jugando más. De hecho, por ejemplo, el Salto de las Niñas, en vez de ser considerado como una doble central hidroeléctrica entre las Niñas y Soria, y Chira y Soria, se podría incluso ver la posibilidad de conectar las Niñas y Chira por encima, tiene más posibilidades de maniobra con los fluidos, con el volumen de operación. Esto es a lo que me refiero. No solo la unión de las Niñas con Soria o de Chira con Soria, sino también la unión de las otras dos y que operen como una única central en vez de como 2 centrales que utilizan la presa de Soria. Ahí están los volúmenes de las presas, vemos como el volumen de la presa de Soria, bueno, hay siempre discusión con eso, pero en algunos casos 32 millones de metros cúbicos, otros dicen que es 15, aunque sea 15, que es lo más restrictivo, cabe Chira, cabe las Niñas y cabe el Mulato. Por último, el bombeo hidráulico es hoy en día el sistema más utilizado en el mundo para almacenamiento de energía y está gravemente infrautilizado. De hecho, Gran Canaria es el claro ejemplo de cómo está infrautilizado. El caso concreto de Gran Canaria, tenemos la gran ventaja que están todas las presas construidas, aunque es verdad que muchas se filtran por debajo, pero habrá que hacer la adecuación. Construir las presas es la fase más costosa y de mayor impacto medioambiental, y eso lo tenemos. Pero no olvidemos que no solo es que Gira Soria o Salto de Gira se quede corta y haga falta más sistemas de almacenamiento energético, de bombeo hidráulico. Harán falta incluso otros tipos de sistemas de almacenamiento energético que no sean el bombeo, puede ser el volante de inercia cuando esté más desarrollado, la batería. Hay que combinarlos todos los posibles porque
Incluso combinando todo lo posible a día de hoy, ya vamos tarde, ¿eh? Y muy importante evaluar cada proyecto en sí mismo. Nosotros hemos hecho un criterio muy riguroso, que desde que una parte de una presa está en un espacio natural se descarta. Pero oye, que si una presa me ocupa 20 metros cuadrados de un espacio natural y se decide que el impacto es poco significativo, pues por eso, a pesar de lo que el estudio diga, hay que evaluar cada proyecto en sí mismo, ¿no? Según la ley de 2013 de evaluación de impacto ambiental. Lo que dije antes por encima, asociada a esta línea de estudio, hemos hecho otro estudio de un modelo de operación dinámico de cómo operar la central Salto de Chira de forma 10-minutal o minutal. No lo hemos puesto aquí, será para otro día si Juan Ismael me invita. Y lo hemos aplicado al caso de Salto de Chira, ¿no? El modelo genérico, pero lo aplicamos a Salto de Chira. Y ahí vemos cómo aporta Salto de Chira en bombeado y en turbinado de forma minutal. Este estudio que he presentado aquí, más esto que les acabo de decir, que ya lo presentaré en otro momento, supone una combinación ideal, porque por un lado tenemos el de ahora, que es la evaluación del potencial para la fase de construcción de las centrales, para decidir qué proyectos se van a ejecutar, y el otro viene de una fase posterior, que es para la fase de operación de las centrales, cuando Salto de Chira se construya, ojalá que pronto, pues el modelo de operación es el que servirá para esa fase. Esto es un breve extracto del análisis bibliográfico. Y esto es una foto que saqué cuando hicimos una excursión a la Salto de Chira, no sé hace cuántos años fue. Estaba mi compañero Yonai, que está aquí en primera fila. Y siempre, bueno, a todo el mundo nos llama la atención el haz un deseo en inglés. Pues el deseo es que se construya lo antes posible. No hay otro. Gracias por su atención. Sí, si alguien desea hacer una pregunta, es el momento. ¿Cuándo es rentable utilizar una presa para el bombeo? Sinceramente, por lo que he estudiado, para que sea rentable tiene que haber apoyo en materia de subvenciones. Pero me refiero de capacidad. De capacidad volumétrica. Capacidad volumétrica. Mire, depende de cada caso, porque aquí, por ejemplo, en el Mulato y Soria, el Mulato y Soria nos da una energía almacenada de 327 megavatios hora. La presa del Mulato tiene mucho menos volumen que las Niñas, pero si ya tenemos aprovechadas los volúmenes de Chira y Soria y el Mulato está al lado, aunque tenga poco volumen, nos va a ser rentable porque tenemos ya construida la central Salto de Chira y podemos aprovechar las infraestructuras. Ya eso quedaría a criterio también de los dueños de las presas, porque en este caso el Cabildo tiene 8 presas, las Niñas creo que no es del Cabildo, y habría que ver si el dueño estaría interesado, a pesar de tener un volumen bajo, porque hay apoyo, aunque no salga rentable, hay apoyo de los gobiernos, ¿no? Que aquí en la zona esta de Telde, de donde yo tengo, y soy propietario en parte de ella, está la presa del Mayorazgo. Tiene aproximadamente unos 8.000 metros cúbicos de capacidad. Hoy está totalmente anegada porque nadie la utiliza. Pero esa presa, unida quizás a la del Barranco el Negro, por lo que decías antes, o a la de arriba de Santa Brígida, se podía hacer algo, no sé, y tenemos incluso el agua de esto del Consejo Insular a pie de presa, que es la única agua que tenemos. No sabría qué decirle, porque habría que hacer un estudio, depende también de la adecuación que tenga la presa, si se filtra, si no se filtra. Creo que no filtra. Si la siguiente presa más anegada por... Si la siguiente presa más cercana está cerca o está lejos, qué diferencia de altura tiene con la siguiente presa más cercana. Son un montón de factores. Habría que hacer un proyecto que, por cierto, ahora salió una subvención de más de 100, no sé cuánto era, yo creo que era más de 100 millones de euros para proyectos de almacenamiento energético. Y sería interesante a los propietarios de las presas estudiar esto, porque ahora está subvencionado. Ya no solo Salto de Chira, que lo hace el Cabildo, que ahora se está abriendo el abanico. Ahora, oye, los propietarios de las presas, por ejemplo en el sur, que yo soy más del sur, los Betancores y los otros dueños de las otras presas, si tienen el dinero y el capital suficiente para invertir, que después les venga la subvención, ¿por qué no? Tendría que sacar los costos, los estudios, un ingeniero que haga el estudio, yo me presto, y después se mira la subvención. Claro, lo que pasa es que ya son instalaciones hidráulicas que se hicieron a principios del siglo pasado, está excavada en la toba volcánica y ahí está abandonada.
Pero, me ¿y el refiero a propietario, esta- y el propietario que no se sabe? No, el propietario, yo tengo 2/8, pero son 8 una comunidad regante. No es una comunidad regante. Fue en principio, allá por los años 20, se hicieron 8 propietarios, construyeron la presa. Claro, eso ya se ha ido degregando en hijos, en nietos y bisnietos de los primitivos, y claro, hoy ya aquello pues, prácticamente ya no se usa porque la fuente de ingreso era el barranco de San Roque, la heredad de San Roque y las escorrentías propias de la zona, pero ya hoy, pues, entre que no llueve y todo el mundo escurre el bulto, y después el Consejo Insular de Agua pues nos suministra. Y Vamos a hablar bien que están por aquí. Y no nos queda más remedio que coger, porque tampoco tenemos otra agua, ¿no? No podemos coger otra porque no tenemos otra agua. Hombre, yo lo que veo ahí que hay que hacer un trabajo arduo, pues para como si son 8 propietarios con hijos y nietos, para ponerlos de acuerdo, pero que el momento es ahora, porque ahora está la subvención esta que le digo, que de hecho la vi, la semana pasada la vi, hace poco, y es la primera vez que sale una subvención para hacer centrales hidroeléctricas a nivel, un abanico tan amplio, no solo para administraciones públicas, sino para propietarios privados, y es cuestión de que lo sepan, primero que lo sepan todos los propietarios de la presa, y después que se pongan de acuerdo los que están más cerca, sobre todo, a ver si quieren hacer alguna. Y lo que usted dice, que saca rentable la energía que sale de ahí en base al volumen de agua que van a tener, que siempre se puede mirar lo del volumen de agua con el tema de las desaladoras que haya, si están cerca de la costa o no también. Es que hay que mirar muchas cosas. Esto es un proyecto complejísimo, muy complejo, muy complejo. Y más este que es el más grande, Salto de Chira, a lo mejor los otros menos. Subimos después. Sí, si quieren alguien hacer otra preguntita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta venía también en la misma dirección del señor que acaba de exponer la suya, y me refería en concreto en potencia sobre 4 o 5 megavatios, si era rentable el proyecto. Mire, nosotros pusimos como criterio de rentabilidad, que para eso habría que haber hecho un estudio de costos detallado. Nosotros pusimos como criterio, uno, que la diferencia de altura fuera mínimo de 30 entre la presa y la siguiente, que el máximo de distancia entre las mismas fuera de 5 kilómetros o 5.000 metros, que el volumen, no pusimos un mínimo de volumen para el estudio, porque eso ya sería cuestión de mirarlo al final, porque también depende de la disponibilidad de agua de cada presa. Hay presas que pueden estar más cerca de la costa y aprovecharse las desaladoras, y presas que no, por ejemplo. La distancia de la red eléctrica pusimos un máximo de 12 kilómetros. Eso quiere decir que si su presa está a más de 12 kilómetros de la siguiente, ya está descartada. Esto en este estudio, que a lo mejor otra gente, la altitud, un máximo de 2.000 metros, en definitiva en Gran Canaria, como tiene 2.000 metros, son todas consideradas. Y la energía, que es la pregunta suya, pusimos un mínimo de 1 megavatio hora, porque todo lo que baja de ahí ya nos pareció demasiado poco para la inversión que tiene. Pero no se ha hecho como tal un estudio de costos, de saber cuál es el mínimo valor exacto del volumen, para que no se ha hecho así. Entonces, la potencia mínima teóricamente son 1 megavatio, ¿no? Como La pone potencia ahí. instalada en megavatio, y la energía, cuando hablamos de términos de energía, Sí. en megavatio hora. Vale. Megavatio hora. El Salto de Chira tiene 220, que es la más grande que se puede hacer, pero está bien cogerla de valor de referencia, 220 megavatios. Pero, por ejemplo, vamos a ver la de Salva India, la de aquí, la de Telde, conectada a la del Sabinal, vemos cómo nos daría 2,35 megavatios. Eso es 100 veces menos que lo de Salto de Chira. Pero cuidado, la distancia entre estas presas es de 7 kilómetros. Ya no cumple con el criterio nuestro de 5 kilómetros. La diferencia de altura es bastante buena, porque tiene 230 metros de diferencia de desnivel. Y la distancia, la red eléctrica es de 2,5, tiene una buena distancia, es una Está distancia bien, sí. asumible. Pero ¿qué pasa? Aquí en este punto nosotros la descartamos. Yo la puse porque estábamos en Telde y quería que lo vieran, pero realmente esta la descartamos, ¿no? Se podría hacer, ya es cuestión de los propietarios ver si les sale rentable el proyecto, más aún si tienen el apoyo de las administraciones públicas y las subvenciones de Europa, ¿no? Y la energía almacenada, lo que usted preguntaba, en términos de potencia, megavatios, 2,35, pero en términos de energía almacenada, tenemos que hablar de megavatio hora, sacaría 52 megavatios hora
de energía almacenada. Muchas gracias. No sé si algo le ayudó. Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Hola. Buenas. Mira, más que una pregunta, es una reflexión, porque estaba pensando que antiguamente, por lo menos en la península, había muchísimos pueblos, muchísimas zonas que utilizaban el paso del río o algún pequeño salto para hacer una pequeña turbina y le daba electricidad para el pueblo, ¿no? El pueblo o la zona. Quería preguntar si en el fondo no es algo parecido, pero muchísimo más moderno. Claro. Sí, y más grande. Y muchísimo Sí, más muchísimo grande. más Claro. grande, sí. Sí, esa idea no es nueva. La idea de turbinar el agua viene de mucho más atrás. De hecho, los famosos molinos de Holanda, que también fueron pioneros en eso. Pero claro, eso está de moda ahora, usted dice, porque ya yo he visto por internet que se están comprando módulos ya hechos. Antiguamente lo tenían que hacer nuestros antepasados. Se compran los módulos ya hechos para aquel que tiene un río cerca, un barranco, que no es el caso de Canarias, normalmente, sino más de la península a lo mejor. El que tiene un río cerca, un afluente de agua, aprovecha esa pequeña generación de energía eléctrica para autoconsumo eléctrico que tenga en su casa. No tanto para vender después la energía, sino para su autoconsumo. Y eso se está haciendo hoy día. O sea, se está haciendo ya de forma incluso estipulada. Por Amazon incluso ya se puede comprar las turbinas. Está por Amazon todo. Y hay gente que se ha montado auténticos espectáculos. En YouTube hay vídeos que son espectaculares. Gente que hace manualmente en la casa, que lo compra en Amazon. Y a lo mejor no le da para gran cosa, pero sí para el autoconsumo de 4 o 5 electrodomésticos, que son los que más te quitan. Los que más dinero te quitan del bolsillo, me refiero. Pero sí conocía eso y es una buena idea. Gracias, Juan.